Hola, Egunon, buenos días. Bueno, vamos a empezar otro vídeo con temas de actualidad de la mano de Errukane. Sin más entradas, simplemente ya sabéis que si queréis ayudarnos en este momento, la forma más directa es que os suscribáis al canal. Un saludo a todos y Errukane, cuando quieras empezamos. Buenos días, sí. Empezamos con el primer tema. La robótica despliega sus desarrollos en la industria 4.0, cada vez más tangible. ¿Qué puedes Bueno, decir es sobre sí, es un tema interesante que está saliendo efectivamente en los medios de comunicación durante estos días, en particular en el entorno del País Vasco relacionado con la Bienal de la Máquina y Herramientas. Se está hablando mucho de este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es importante tener en cuenta qué es lo que está pasando alrededor de la robótica y de la robótica industrial en particular, porque llevamos mucho tiempo hablando de este tema dentro del contexto de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y, sin embargo, la realidad es que hay algunas empresas que están teniendo un comportamiento activo, proactivo, vamos a decir, en este ámbito, pero algunas empresas, es decir, el conjunto de la industria le está costando mucho moverse, y para ver esto de forma muy clara, pues lo mejor es ir a la comparación internacional, que nos da unos datos muy interesantes que nuestros seguidores de alguna forma ya conocen, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este dato, por ejemplo, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, los que nos siguen seguramente lo conocen, ¿no? Es una explicación de dónde están instalados los robots industriales y cómo ha evolucionado esa distribución de la instalación en la última década, desde el año 2010 al 2019, ¿no? Entonces vemos en la columna azul los robots industriales por miles de unidades, ¿no? Instalados en Asia, en la roja los instalados en Europa y en la gris los instalados en América del Norte y del Sur. Y esto nos da una idea clara de en qué medida esta revolución robótica se está produciendo fundamentalmente y a un ritmo mucho más rápido en Asia. Es en Asia donde se está robotizando la industria de forma masiva y donde esto nos está indicando claramente dónde ya no está la productividad del futuro, sino la productividad actual, ¿no? Porque la robótica industrial efectivamente es una referencia muy directa del nivel de avance de la industria, ¿no? Aquí tenemos, como consecuencia de esto, la situación de la densidad de robots industriales en la industria en el año 2022. Entonces, si os fijáis en esta gráfica, veis cómo un país como China está solo superado en Europa por Alemania. Alemania es en Europa el único país con una densidad robótica superior a China. Esto ya nos indica cuál es la situación. Imaginaros China, que es un país de 1.400 millones de personas y todavía con regiones inmensas, todavía en situación de pobreza, y ya han conseguido en su industria una densidad robótica superior a la de todos los países de la Unión Europea, excepto Alemania, ¿no? Bueno, esto nos da una idea del retraso, un retraso muy importantísimo que estamos teniendo en Europa en este sentido, y además un retraso que se va acelerando porque las nuevas implantaciones se producen fundamentalmente en Asia. Aquí tenéis cómo China lidera el incremento del stock de robots industriales, es decir, las nuevas instalaciones de robots industriales. Ahí tenéis por países: en China, Japón después, Estados Unidos después de Japón, Corea del Sur y luego Alemania, ¿no? Hemos visto que Alemania todavía tiene una densidad de robots industriales superior a la de China, pero o tenía en el año 2022, pero con una distancia que se va acortando rapidísimamente, ¿no? Aquí hay problemas de fondo. Bueno,
que afectan seguramente al conjunto del modelo de desarrollo, porque la robotización industrial es un síntoma, es muy directo del nivel de avance industrial. El nivel de avance industrial nos da una idea muy clara del nivel de avance de la economía y nos dice cómo Europa se está quedando atrás, cómo tenemos un modelo de desarrollo que no está funcionando no solo ahora, sino desde hace 30 años y además este problema o este reto de la robótica industrial nos está diciendo cómo los problemas que estamos teniendo de productividad desde hace muchos años, de estancamiento de la productividad, se van a mantener probablemente en el futuro como consecuencia de este retraso, ¿no? Yo creo que es una reflexión tremendamente importante y son datos tremendamente significativos sobre lo que está realmente sucediendo alrededor de esta cuarta revolución industrial de la que hablamos mucho y lamentablemente hacemos poco. Nuestros empresarios, lamentablemente, se están acostumbrando cada vez más a invertir financieramente o a invertir en sectores de bajo valor añadido en los que se gana dinero fácilmente en base a mano de obra barata, en lugar de invertir, como se está haciendo en Asia, en industria, en tecnología, en I+D, ¿no? Bien, pues continuamos, si quieres, con otro tema. Sí. Otro de los temas que ha surgido esta semana han sido la de la fortuna de los más ricos. Dice que se alcanza un máximo histórico, ¿no? Estamos alcanzando un máximo histórico. Sí, bueno, este es un tema que requiere una reflexión, ¿no? Hay un factor claro de desigualdad creciente en Europa, en Occidente en general, que se ha ido incrementando en todo el periodo neoliberal, con una justificación también conceptual desde el punto de vista económico, en el sentido de que el neoliberalismo parte del concepto de que la sociedad tiene que ser más desigual para que la economía funcione. Es decir, sobre todo desde la perspectiva de que los rendimientos de las inversiones no son suficientes y no eran suficientes, entonces se toman una serie de medidas para que la rentabilidad de las inversiones aumenten. Medidas que tienen en principio esa justificación económica o científica. Siempre hay, detrás de todos estos planteamientos, siempre hay evidentemente intereses, pero bueno, la justificación económica era esta, ¿no? Vamos a ver, a la hora de valorar el concepto de desigualdad, yo creo que los aspectos de economía política son fundamentales, ¿no? Es decir, en todos los países del mundo se admite que tiene que haber un cierto nivel de desigualdad para que la economía funcione, fundamentalmente, ¿no? Que si no, no hay un incentivo suficiente para hacer las cosas bien, etc., ¿no? Bien, pero el problema a la hora de interpretar los niveles de desigualdad en un entorno social concreto, en este caso el nuestro, es que en qué medida esos niveles de desigualdad que existen o que se van creando o acumulando responden a ese posible interés general de mantener o incluso incrementar el nivel de desigualdad para que la sociedad funcione mejor, o responden simplemente a los intereses pues vamos a decir, de los más ricos, de los más pudientes o de los que controlan la economía. Y esta duda surge sobre todo cuando estas personas que controlan la economía controlan también la política, ¿no? Y este es también uno de los grandes retos de Europa o de Occidente, el inmenso poder o la tremenda influencia que tienen las grandes corporaciones sobre el ámbito político, que nos genera una desconfianza permanente con respecto a que todas esas medidas destinadas a digamos, a incrementar la desigualdad, para decirlo claramente, realmente se estén adoptando para que las cosas funcionen mejor o simplemente se están adoptando porque los que tienen el poder realmente son los más pudientes, son los más poderosos económicamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una cuestión de fondo clarísima, que al no tenerla resuelta, pues nos hace generar una desconfianza permanente con respecto a las situaciones de desigualdad
y sobre cualquier medida que vaya a incrementar la desigualdad económica. Bien, continuamos si quieres. Sí. Otro de los temas de esta semana ha sido que el Banco Central Europeo ha rebajado los tipos al 4,25% tras estar 9 meses congelados. Sí, esto es una medida prevista, pero que cambia la trayectoria de los últimos años del Banco Central Europeo y vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal, pero parece que puede encaminarse en una dirección similar, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos pasado unos años extraños desde el punto de vista de las políticas monetarias, ¿no? Porque por un lado, nosotros ya lo hemos estado diciendo repetidamente, por un lado fueron los bancos centrales los que, aunque hay distintas interpretaciones al respecto, pero parece claro que los bancos centrales por lo menos tuvieron un protagonismo fundamental en la creación del contexto de inflación de los últimos años, ¿no? Y fundamentalmente porque a través de las medidas de expansión monetaria, porque la expansión monetaria de los bancos centrales se crea a través de dos tipos de políticas, a través de la reducción de los tipos de interés o a través de poner más dinero en circulación. Si vemos el balance del Banco Central Europeo, en esta... Bueno, aquí es un poco más claro, ¿no? Con estos colores gris, azul y verde, vemos cómo el balance, es decir, el conjunto del dinero que tiene invertido o que el Banco Central Europeo tiene inyectado en la economía, pues se ha ido incrementando sustancialmente durante los últimos años y con unos saltos que no se han corregido en absoluto, ¿no? Ahí tenéis, el último salto se produce en relación el año 2020, en relación con la pandemia, también era algo anunciado en los meses anteriores como consecuencia de problemas generados en el sector financiero. Y entonces ahí tenéis esa última curva hacia arriba, cómo se disparó en el año 2020 y cómo, a pesar de que esto hizo estallar los procesos inflacionarios, esto solo se ha corregido parcialmente. Es decir, los tipos de interés sí se empezaron a elevar de forma parcial, muy progresiva, muy lenta, muy tarde. Ha habido unas políticas en general de una gran tolerancia con la inflación, a pesar de que se haya dicho lo contrario. Solo en el último año los tipos de interés del Banco Central han estado por encima de la inflación, es decir, han sido tipos reales positivos, mientras que antes, a pesar de que se repetía que eran tipos de que los tipos se estaban elevando, al elevarse por debajo de la inflación, eran tipos reales todavía negativos. Y por otro lado, el otro mecanismo, que es el de la gestión del balance, vemos cómo se ha empezado a corregir solo en el último año y de forma muy limitada, de tal forma que solo se ha corregido aproximadamente pues, un 50%, un 40, un 50% de la sobreexpansión, digamos, que se produjo en el año 2020, ¿no? Esto ya de forma más concreta lo tenemos en este gráfico. Y, bueno, ahí tenéis las curvas, la evolución de los últimos años, cómo se dispara hacia arriba a partir del año 2020. Esto ha habido otros factores de oferta, pero esto ha sido un factor fundamental en que la inflación se dispare y esto solo se ha corregido pues de forma parcial, ¿no? Con lo cual vemos que, a pesar de todo lo que se dice, las políticas del Banco Central han sido, hasta hace muy pocos meses, fundamentalmente inflacionarias, ¿no? Bien, pues pasamos, si quieres. Sí, muy bien. Bueno, otro de los temas que es más local, que la OCDE sitúa a Euskadi como líder en productividad y pide más movilidad laboral dentro del país. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos temas. Con respecto al tema de que la Comunidad Autónoma Vasca sea líder en productividad, esto no es algo en absoluto nuevo. La renta per cápita, por lo tanto, la productividad por persona,
es superior a la media del Estado en un 30% aproximadamente. Con lo cual, lógicamente, la productividad se suele medir a nivel macroeconómico o por persona, o por trabajador, o por hora trabajada, ¿no? Pero bueno, está claro que la productividad, lógicamente, en el País Vasco tiene que ser superior, sensiblemente superior a la media del Estado, ¿no? Vamos a ver. No sé si esto... Sí, este es el dato este es el cuadro que ha elaborado la OCDE, ¿no? Bueno, la OCDE lo que ha dicho es que la productividad en España en su conjunto ha evolucionado en los últimos años sensiblemente por debajo de la de la Unión Europea, de la media de la OCDE, que son los países avanzados en general, ¿no? Bien, ahí tenéis datos de... A ver, un momento. Eso es. De la productividad a la izquierda y de los salarios a la derecha. No sé si el cuadro lo veis bien. Pero bueno, comparando la evolución de España en las últimas décadas, cada columna es una década, veis cómo en las últimas décadas la productividad ha crecido en España por debajo, sensiblemente por debajo de la media de la OCDE y sobre todo también los salarios en la derecha, ¿no? Han crecido muy por debajo de la media de la OCDE, ¿no? Bueno, con respecto a la productividad, hay que decir que esto es muy significativo porque, claro, la productividad de la OCDE veis que ha crecido alrededor de un 1%, con lo que han sido crecimientos extraordinariamente moderados en los últimos 20 años, en todo lo que es este siglo. Pero ese nivel de crecimiento es peor si tenemos en cuenta la Unión Europea. Dentro de la OCDE, pues están países como Estados Unidos, que también han tenido un crecimiento muy moderado, pero superior al 1%, mientras que en la Unión Europea el crecimiento ha sido inferior al 1%, a ese 1% durante estas 2 décadas, lo cual es prácticamente una situación de estancamiento, pero ha sido todavía más bajo en España, ¿no? En la media española. Esto es muy importante. Ya hemos comentado más de una vez que esa situación de estancamiento de Occidente y de la Unión Europea en concreto es una evolución económica sensiblemente peor que la que fue la evolución económica, por ejemplo, de la Unión Soviética en sus últimos años, ¿no? Y esto nos da una idea de hasta dónde llega ese nivel de estancamiento de la economía europea, ¿no? Claro, aquel estancamiento, aquella reducción del crecimiento de la Unión Soviética se consideró como una causa importante de la caída del régimen soviético y, sin embargo, nada similar ha sucedido, terminará sucediendo probablemente si seguimos así, pero nada similar ha sucedido hasta ahora en la Unión Europea, ¿no? Probablemente esto tiene relación con un consenso político que existe en Europa que no existía entonces en la Unión Soviética, ¿no? ¿En qué sentido? Había la clase gobernante en la Unión Soviética o un sector importante de la misma, probablemente por razones distintas está apostando por un cambio de sistema, político y económico, mientras que en la Unión Europea en este momento existe un consenso claro a favor del sistema y a favor del modelo económico en vigor por parte de las distintas corrientes, que esto ya lo hemos comentado más de una vez, sobre todo a partir de los años 90, después de la Guerra Fría, se crea un consenso que hace desaparecer en la práctica la realidad de la izquierda a la derecha, el centro, aunque se mantienen las palabras, y estos, digamos, movimientos que se llaman a sí mismos de esta forma, de izquierda, derecha o centro, mantienen, digamos, una pelea constante en los medios de comunicación, una pelea que tiene que ser mayor cuanto más se parecen, precisamente para que quede claro que son diferentes, ¿no? Pero todos ellos, de hecho, aceptan el sistema en su ámbito propiamente económico neoliberal, en el ámbito de la cultura y los valores del posmocapitalismo y en el ámbito geopolítico desde el punto de vista del atlantismo. Y esto es probablemente lo que está generando esta situación extraña de un estancamiento
creciente y prácticamente total durante los últimos 20 años en el conjunto de la Unión Europea y una falta de cuestionamiento de lo que realmente está sucediendo en la economía y en la sociedad europeas. Claro, las consecuencias de esto, lógicamente, como se ven en la columna de la derecha sobre la evolución de los salarios, pues son evidentes, ¿no? La productividad de alguna forma marca, no es así matemáticamente, ¿no? Evidentemente, porque hay que tener en cuenta lo que pasa en cada situación, en cada ámbito geográfico, en cada sector, en cada empresa, pero en conjunto la evolución de la productividad marca los límites de la evolución de los salarios, ¿no? Y por eso ahí tenéis cómo los salarios evolucionan de forma más o menos parecida a la evolución de la productividad en la OCDE, cosa que no ha sucedido, como veis, en España, ¿no? En las últimas décadas los salarios, la productividad ha crecido muy poco, ¿no? Ha estado muy estancada y los salarios han crecido por debajo de la evolución de la productividad, incluso de forma negativa. Ya se ha comentado muchas veces y ha habido informaciones en los medios de comunicación en las últimas días, iba a decir semanas o días, haciendo referencia en concreto a este dato, como los salarios de los jóvenes en particular en España son ahora incluso más bajos que los de hace 10 y los de hace 20 años. Y claro, esto es un problema social enorme desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, etcétera. Pero bueno, este es un poco el mapa que tenemos, ¿no? Y desde el punto de vista del País Vasco tenemos que tener mucho cuidado con quedarnos satisfechos con esa información que hace referencia a que nuestra productividad es más alta que la del Estado, porque esto no nos dice absolutamente nada, teniendo en cuenta hasta qué punto es negativa la evolución del contexto del conjunto de la OCDE, más negativa del contexto europeo y más negativa la del contexto español. Muy bien. Bueno, pasamos a otra cosa, si quieres. Sí, otra de las noticias esta semana ha sido que Putin ha presidido el Foro Económico de San Petersburgo, más aislado que nunca, dicen los medios. Sí, es un comentario extraño, pero bueno, en nuestros medios de comunicación ya sabemos que están en guerra mediática dentro de ese contexto de choque geopolítico de los países emergentes, fundamentalmente de China y de Rusia, contra, digamos, pues la OTAN por un lado o esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, pues nuestros medios de comunicación están en guerra mediática en ese contexto. Entonces, el descrédito de Rusia fundamentalmente, poco a poco cada vez más de China, pero el descrédito de Rusia es una obsesión permanente de estos medios. Pero bueno, sí es curioso lo de Putin cada vez más aislado cuando la apuesta de China por mantener y reforzar ese apoyo estratégico con Rusia ha sido muy evidente, particularmente en las últimas semanas. Ese apoyo se ha reforzado cuando en distintos contextos, ¿no? Pues digamos, esa foro que se está intentando constituir en Suiza, foro que se llama de Conferencia de Paz, organizado en primer lugar desde Ucrania, apoyado desde la OTAN, etcétera, con un objetivo claro de intentar aislar en este momento a Rusia, pues está claramente fracasando. Son cada vez más los países que dicen que no van a asistir o que van a asistir a través de delegaciones de segundo o de tercer nivel. Bueno, ya era un foro absurdo, porque claro, intentar constituir una conferencia de paz sin que asistan las partes en conflicto es algo absolutamente absurdo en sí mismo. No es en realidad una conferencia de paz, sino más bien una conferencia de guerra, ¿no? Intentando aglutinar fuerzas contra Rusia, ¿no? Pero estamos viendo que está sucediendo lo contrario con todas esas políticas de sanciones contra Rusia. Lo que han hecho es las potencias occidentales dividir al mundo en dos. Pensábamos que estábamos evolucionando hacia un mundo vamos a decir,
multipolar, se está utilizando esa expresión, de un mundo unipolar, digamos, dirigido por Estados Unidos o por Wall Street. Estábamos en camino hacia un mundo multipolar, pero lo que hemos visto, por lo menos a corto plazo, es que el mundo se está dividiendo en dos, claramente, ¿no? Por un lado, Occidente, y por otro lado, los países en desarrollo, prácticamente la totalidad de los países en desarrollo y los países emergentes. Con lo cual, en realidad, estamos viendo cómo mes a mes es progresivamente Occidente el que se está aislando a sí mismo, o esas élites occidentales, esas élites corporativas occidentales, las que se están aislando. Esta misma semana ha habido dos noticias clave desde el punto de vista del reforzamiento de este bloque de los países emergentes, de los BRICS en particular, ¿no? La decisión de Tailandia, decisión formal de solicitar la adhesión a los BRICS. Tailandia es un país importantísimo desde el punto de vista de lo que va a suceder en el conjunto del sudeste asiático, y las declaraciones positivas para su posible incorporación a los BRICS del gobierno de los dos ministros de Turquía, ¿no? Claro, Turquía no es solo importante ya desde el punto de vista económico, sino que supone un paso geopolítico de una importancia impresionante, además de que Turquía es nada menos que un país de la OTAN y que ha tenido durante muchos años expectativas de incorporarse a la Unión Europea. Y esto supondría un salto en un país que siempre se ha considerado, sobre todo en los últimos años, que no acaba de decidirse por un bloque o por otro, y esto es un paso adelante importantísimo dentro del fortalecimiento, ya digo, de ese bloque emergente, de ese bloque de los BRICS, liderado fundamentalmente por Rusia y por China. Otra de las noticias que nos han ocupado esta semana en nuestros medios han sido el desembarco de Normandía. Por una parte, los veteranos regresan al día de Omaha y dicen: si tuviera que volver a combatir, lo haría. Este era uno de los comentarios que hacían, ¿verdad? Sí. Bueno, es interesante, evidentemente, el desembarco de Normandía fue un paso importante dentro de la guerra, pero un paso, vamos a decir, de tercer nivel, ¿eh? Porque estamos asistiendo con este tema a no estamos asistiendo, hemos asistido durante mucho tiempo a un intento de distorsionar o de falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el desembarco de Normandía se produce cuando ya la guerra estaba decidida. Y la guerra estaba decidida porque la guerra se decidió en el frente del Este, ¿eh? Y hay que ir al origen del problema. En realidad, la guerra mundial se produce como consecuencia de ese ímpetu agresivo del nazismo y del fascismo, que es un ímpetu agresivo creado por las grandes corporaciones occidentales. Esto está perfectamente contrastado, no una vez, sino por infinidad de documentos, libros, etcétera, que se han escrito al respecto, que demuestran la implicación de las grandes corporaciones alemanas, británicas, francesas y estadounidenses, industriales y financieras, en el fomento, la financiación y el apoyo constante al nazismo y al fascismo italiano, que no hubieran sido nada si no hubiera sido por este apoyo. Y un apoyo debido también a una situación de pánico por parte de estas corporaciones frente a un movimiento obrero muy agresivo en aquel momento, y con intentos revolucionarios en países como Alemania, repetidos, y frente a al modelo de la Unión Soviética, ¿no? Claramente estos movimientos, el fascismo y el nazi, se ponen en marcha con el objetivo de aplastar el movimiento obrero y de atacar la Unión Soviética, ¿no? Y esto se contrastó perfectamente en la práctica. De tal forma que la guerra mundial se decidió también, efectivamente, en ese frente del Este, en la guerra entre Alemania, la Alemania nazi y la Rusia soviética, y de tal forma que el 90% de los recursos
empleados y destruidos, el 90% de las bajas se produjo fundamentalmente en el este. Bueno, teniendo en cuenta también lo que sucedió en China, entre China y Japón, que también fueron las bajas fueron impresionantes. Pero ahí tenéis en ese cuadro, en ese círculo, recogidas las muertes de los aliados, dónde se produjeron, en qué países sufrieron las muertes de los aliados. Ahí tenéis cómo tenemos la Unión Soviética con un 64%, China con un 24%, y cómo las de los restantes países, incluso, por ejemplo, las de Estados Unidos, el Reino Unido y tal, comparativamente fueron insignificantes, ¿no? Fueron insignificantes. Cuando ya tras un desastre en cuanto a las bajas, etcétera, impresionante en cuanto a la destrucción del territorio, de las ciudades, etcétera, ese desastre llevó finalmente a la derrota progresiva de Alemania frente a Rusia, cuando ya la guerra estaba decidida. Se produce el desembarco en Normandía, pues no sé si fueron 10 meses antes, 11 meses antes del final de la guerra, y bueno, con la idea probablemente de que intervenir en el último momento, quizás más que nada para evitar que la victoria de Rusia fuese excesiva, ellos esperaban que los nazis destruyeran la Unión Soviética, y los nazis no consiguieron destruir la Unión Soviética, y esta es la realidad de la historia, lo que dicen los números y lo que reconocen pues prácticamente en este momento todos los historiadores, ¿no? Entonces, intentar presentar el día D como la clave de la resolución de la guerra es algo absolutamente falso. La guerra ya estaba decidida y, ya digo, los aliados, esos aliados occidentales, evitaron enfrentarse directamente y frontalmente, más que en ámbitos marginales, a los nazis, hasta que el conflicto estuvo ya decidido en el este. Esta es la realidad, ¿no? Independientemente de lo que pensemos o no sobre la Unión Soviética, de que nos guste o no, pero esta es la realidad de lo que sucedió en aquel conflicto, ¿no? Durante este aniversario, Biden y Macron defienden con Zelensky la vigencia del día D y de la defensa de la democracia y de Ucrania. Sí, bueno, vamos a ver. Es curioso que en este contexto, precisamente, primero, se han negado, los países organizadores se han negado a invitar a Rusia al día D, ¿no? Algo que siempre se había hecho, invitar a Rusia a estos actos, ahora se ha negado. Y al contrario, están intentando escenificar el aniversario como una forma también de aglutinar fuerzas cara a ese enfrentamiento con Rusia en el que ahora están pensando, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede con ese enfrentamiento, a ver a dónde nos lleva, pero ahí tenemos una clave que nosotros hemos comentado más de una vez para entender lo que está pasando y hasta dónde está llegando esa reacción de las potencias occidentales, y esa clave es el pánico. Es el pánico que está sintiendo no tanto los responsables políticos cuanto esas élites corporativas occidentales frente a la victoria de Rusia en Ucrania. Una victoria que les marca un contexto muy claro de derrota frente a ese choque geopolítico con los países emergentes que supone perder el control del mundo y el paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Supone perder el control del mundo y supone además una amenaza muy directa de que a medio plazo van a perder probablemente también el control de Occidente. Y esto le supone, incluso desde un punto de vista personal, el riesgo de perder sus fortunas, el riesgo de acabar encarcelados, como les sucedió en Rusia, por ejemplo, hace 10, 15, 20 años, y están dispuestos a todo, están en una situación de pánico como consecuencia de eso, y están dispuestos a todo
con tal de hacer frente a esta situación. Y ese todo puede ser, y lo están diciendo ya claramente, si hace falta una guerra europea, con riesgo de que una guerra europea convencional entre potencias nucleares, evidentemente con un riesgo altísimo de que degenere en una guerra nuclear, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo hacer frente a esto. Pues solo hay dos formas. La primera es que el propio miedo de estas potencias hacia a la potencia militar de Rusia y también de China y a la reacción militar de Rusia y de China, pues les haga frenarse y en una situación en la que frente a ese pánico no saben muy bien qué hacer. Pero esta apuesta por una guerra europea solo se explica desde un posicionamiento desesperado. Es decir, aunque piensen que solo tienen en un conflicto de ese tipo un 30% de opciones de ganar, dicen, como no tenemos otra opción, pues venga, apostamos por ello, porque claro, evidentemente a estas élites lo que pase con los ciudadanos europeos no les importa demasiado, ¿no? Y les está importando su propio futuro, ¿no? Bueno, pero la otra opción es una opción, ya he dicho, es que ellos se detengan en esa escalada hacia la guerra en base al miedo que tengan a la respuesta de Rusia o a la capacidad militar de Rusia. Y la otra opción es que exista, que se despierte rápidamente un movimiento de reacción ciudadana en Occidente, ¿no? Que es algo a lo que sabemos que tienen miedo, pero que es difícil que se produzca. Hasta ahora no se ha producido, precisamente porque como consecuencia de ese consenso político que se puso en marcha en los años 90, en base al cual los grupos políticos nos dicen que son de derechas, de izquierdas o de centro, pero están todos ellos claramente sometidos a los intereses de esa élite corporativa y les cuesta muchísimo desmarcarse de esos intereses estratégicos y por eso les cuesta hablar de este tema, alertar a los ciudadanos, movilizar a los ciudadanos y parece muy claro que o los ciudadanos empiezan a organizarse en paralelo fuera de esos movimientos políticos, vamos a decir, mainstream o mayoritarios, o detener este proceso va a ser realmente muy complicado. En ese sentido, un medio también hacía la pregunta, ¿harán en la mili tus hijos? El servicio militar vuelve a Europa. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una situación, bueno, esto está relacionado evidentemente con lo que hemos comentado. Están visualizando y preparando una guerra continental, vamos a decir, y están apostando por ello, por todos los medios, autorizando a Ucrania incluso para que ataque con armas occidentales a territorio ruso, sabiendo que no es Ucrania la que ataca, se hace desde territorio ucraniano, pero son armas occidentales, armas de la OTAN y utilizadas y maniobradas por personal de la OTAN, ¿no? Con lo cual son países de la OTAN los que están atacando Rusia ya lo están haciendo desde hace meses, ¿no? Y lo cual cada una de estas operaciones es causa de guerra por sí misma, ¿no? Ahora están hablando de que quieren hacerlo incluso abiertamente y quieren desplazar tropas a Ucrania abiertamente, también dando un salto en esa escalada, obligando casi ya a Rusia a algún tipo de reacción. Otro tipo de medidas son las de impulsar la aceleración de la producción de armamento o también la de esta extensión del servicio militar obligatorio, de la que se habla en cada vez más países europeos. Bueno, es claro, creo que estos movimientos tienen una oposición popular amplísima, total, ¿no? Aquí tenéis una encuesta, los datos de una encuesta en el Reino Unido, donde claramente se refleja que la población es frontalmente contraria al servicio militar obligatorio, y especialmente, lógicamente, los jóvenes. Entonces, interesante, ¿no? Pero claro, es una oposición
que lógicamente es y va a ser mucho mayor en la medida en que se va a percibir como un servicio militar obligatorio no en un contexto de paz, sino en un contexto en el que el servicio militar obligatorio puede implicar una rápida movilización a un contexto de guerra y a que estas personas reclutadas pues acaben siendo machacadas, masacradas, digamos, en las trincheras, como está sucediendo ahora con los ucranianos y con estas fuerzas, primero de mercenarios y luego de países de la OTAN que se están ya desplazando a las trincheras en Ucrania, ¿no? Bueno, hay una oposición muy alta de la población, pero también un nivel de desinformación altísimo. Yo creo que el que se empiece a hablar de la posibilidad de una guerra, que era algo que se visualizaba muy claramente ya hace mucho tiempo, pero el que se empiece a hablar de este tema es casi una cuestión de los últimos días o semanas en todo caso, ¿no? Y por tanto vamos a ver si esto es capaz de generar o no un cierto nivel de oposición popular suficiente para detener estos procesos que desde luego no están pensados de ninguna forma para defender a Europa ni para defender evidentemente a los ciudadanos europeos, sino para defender los intereses, ya digo, de esas élites corporativas que se están sintiendo amenazadas y que, de hecho, al contrario, ¿no? Son élites que destruyeron Rusia en los años 90 y que han estado, de hecho, destruyendo los países colonizados y neocolonizados y destruyendo también Europa económica y socialmente en los últimos 30 años. De tal forma que en la destrucción de esa élite realmente es una oportunidad histórica para nosotros, para los ciudadanos europeos, ¿no? Y al contrario, lo que quieren es obligarnos a luchar por ellos, obligarnos a ir a las trincheras por ellos, obligarnos a someternos al riesgo de ser bombardeados o ser víctimas de un ataque nuclear incluso. La anécdota de esta semana nos ha vuelto a dar Joe Biden cuando intenta sentarse en una silla inexistente. Sí, es un contexto llamativo, pero que no es nuevo, efectivamente, ¿no? Porque, claro, estos movimientos y gestos extraños de demencia senil de Biden se produjeron incluso ya durante su campaña electoral en el año 2020, ¿no? Lo realmente llamativo es cómo, a pesar de esto, se le presentó como candidato, fue elegido como presidente y se le ha mantenido durante 4 años en el poder. Claro, la interpretación más lógica de todo esto es que en realidad es una especie de... Biden ha sido una especie de instrumento de quienes realmente estaban tomando las decisiones. Hay mucha especulación sobre quiénes son realmente los que estaban tomando las decisiones. Se hablaba de un entorno muy cercano, como Kamala Harris, etcétera, pero también del entorno de Obama, del entorno de Barack Obama, que en realidad estaba continuando, digamos, volviendo a tomar decisiones sobre la evolución del país a través de un Biden, pues bueno, muy controlado y muy manejado por este tipo de personas, ¿no? Bueno, vamos a ver, ha habido muchos rumores durante estas semanas y meses de que en el último momento, quizás en verano, que podía ser sustituido, teniendo en cuenta que es casi el peor candidato que podría presentarse a las elecciones. En su momento se habló de Kamala Harris pero como vicepresidenta, pero también tiene muy mala imagen, ¿no? Y se ha hablado últimamente de Michelle Obama, ¿no? Lo cual sería muy revelador de que efectivamente esto responde a un círculo de interés muy concreto que ha mantenido durante años, estos últimos años, el control de estos círculos alrededor del Partido Demócrata y que quizás los querría seguir manteniendo en un nuevo mandato, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque estamos en un contexto muy especial en Estados Unidos, en un contexto casi de cambio civilizatorio, en los que estamos hablando de una división del país al 50%, una división como no se había conocido desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos dicho que quizás desde la Guerra Civil de Estados Unidos a mitad del siglo XIX, y esto es muy revelador porque, claro, esto afecta muy directamente a la eficiencia de los mecanismos democráticos, ¿no? Claro, no es casualidad que se hayan desatado esas persecuciones judiciales contra Trump por un lado, también de alguna forma contra
contra Biden, algo que, independientemente de lo que personas concretas hayan hecho o no, es algo dudoso, ¿no? Es algo siempre dudoso y con lo que siempre hay que ser muy prudente, porque, claro, cuando se ataque a un candidato judicialmente, no se está atacando a ese candidato, se está atacando al candidato y a los millones de personas que confían electoralmente en él. Es decir, que pueden quedarse sin representación o a los que se les puede dificultar la canalización de sus inquietudes políticas. Por lo tanto, desde un punto de vista democrático, es un asunto muy, muy peligroso. Pero también es cierto que en situaciones de crisis, las barreras formales de la democracia se rompen cada vez más fácilmente, ¿no? Y siempre recordando lo que nosotros solemos decir una y otra vez, que lamentablemente la democracia funciona con más o menos eficacia cuando no hay cosas importantes en juego, pero cuando hay cosas importantes en juego, las tentaciones por romper el tablero son cada vez mayores. Y en el caso de Estados Unidos en concreto, ya hemos comentado que tenemos el precedente de ruptura social de la época de la Guerra Civil. Claro, ¿qué sucedió entonces? Pues los procesos democráticos pues, no se aceptaron por el bando que había perdido en las elecciones y ese bando planteó la ruptura, la independencia y al final esto terminó en una guerra civil, ¿no? Vamos a ver porque realmente el enfrentamiento social que existe en este momento en Estados Unidos es tremendo, con la sociedad dividida en dos mitades y por eso es un contexto en el que no hay que descartar nada, ¿no? Igual que se está recurriendo a procedimientos judiciales para intentar evitar la victoria de la otra parte, pues no hay que descartar nada desde el punto de vista de juego sucio cara a las elecciones, etcétera, ¿no? O incluso desde el punto de vista que comentábamos antes de la situación bélica, que es algo también algo prioritario y probablemente más importante para las élites corporativas occidentales que el propio proceso electoral. No hay que descartar que se intente poner en marcha ese conflicto bélico por el que están apostando con la idea de al menos condicionar los posibles movimientos de una presidencia que pudiera volver a estar liderada por Donald Trump, ¿no? Donald Trump ya sabemos que en base a esa concepción de America First, primero América, tenía una perspectiva geopolítica en ese sentido muy compatible con las estrategias de Rusia, de China, de los países emergentes, de ir avanzando hacia un mundo multipolar. Es decir, con ese planteamiento de que, tenemos enormes problemas en Estados Unidos, tenemos que dejar de gastarnos intentando ser policías del mundo y concentrarnos en reactivar otra vez Estados Unidos en cuanto tal. Pero la política, el gobierno de Estados Unidos es tremendamente complejo y por eso probablemente la gestión de la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump fue muy compleja y muy contradictoria, ¿no? Y esto puede pasar también en la nueva presidencia y puede suceder que independientemente de lo que Donald Trump piense sobre lo que se debería hacer o no en el ámbito geopolítico, que lo tenga bastante complicado, digamos, salirse de ese contexto bélico o prebélico, porque las presiones en sentido contrario pueden ser tremendas. Y sobre todo, si el conflicto ya ha empezado, no es lo mismo decir me salgo de un conflicto que solo afecta directamente, digamos, a Ucrania, ¿no?, que salirse de un conflicto en el que ya están implicados directamente, pues quizás, o si no la OTAN, pues quizás Francia o el Reino Unido, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque estos meses, precisamente por esto, pueden ser decisivos para que esa élite corporativa que está apostando por la guerra o desencadene el conflicto o intente dejarlo atado suficientemente cara a esa nueva presidencia, ¿no? Y como último... Pues, sí, te iba a decir, pues casi, Rucani, si te parece, por ahora lo dejamos aquí, ¿no? Porque ya hemos llegado a la hora, hemos ocupado una hora aproximadamente de tiempo. Bueno, pues lo podemos dejar aquí y continuaremos en otro vídeo con más
temas de actualidad para tampoco cansar excesivamente a los que están viendo este vídeo, ¿no? Bueno, ya sabéis que vamos a hacer vídeos de actualidad como este, pues de forma recurrente, quizás uno o dos por semana. Si queréis ayudarnos, ya sabéis que en este momento la forma más directa es que os suscribáis al canal y por nuestra parte, desde Kai Center o Kai Group, nada más. Muchas gracias, Rucane, por tu colaboración y por mi parte hemos terminado. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Un saludo a todos. Un saludo.